invitado en esta mañana al sociólogo Humberto Chacón, quien es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. ¿Cuál es su análisis sobre lo dicho por el actual alcalde Marcelo Cabrera, quien se encuentra ejerciendo ya sus últimas semanas de gobierno local? Buenos días a usted, buenos días a las personas que escuchan esta prestigiosa radioemisora. Y más allá de las palabras emitidas en el discurso de orden del señor ingeniero Marcelo Cabrera, creo que es importante recalcar que ese conjunto de explicaciones que se presentaron en este informe, de una u otra manera fueron preguntas realizadas por la ciudadanía antes del proceso electoral. Las y los ciudadanos constante y permanentemente exigían respuestas a una serie de preguntas en torno a la construcción del tranvía, a la pertinencia de la construcción del tranvía y a las respuestas que como gobierno local tenía la municipalidad frente al proyecto tranvía. Esas respuestas me parece que no fueron suficientes a su debido momento y obviamente el resultado los ciudadanos y ciudadanas lo emitieron el día de las elecciones, en donde realmente más allá de la ejecución o no ejecución de los proyectos, la población creyó que era necesario y pertinente cambiar de liderazgo, apostar por otras miradas en torno a la política, y eso hace que realmente cualquier tipo de explicación en torno a los problemas en este momento resultan como que innecesarios. Muchas lecturas se han dado sobre el por qué Cuenca votó de la manera en que lo hizo. Lo de Yacu Pérez es capítulo aparte. Creemos que está muy claro el panorama con respecto a ese triunfo de Yacu Pérez en la prefectura, pero en cuanto a la alcaldía hay mayores inquietudes, pues se trata de un nuevo alcalde sin ningún nexo con la política partidista local, con el auspicio inquietante de dos organizaciones allegadas al gobierno de Lenín Moreno, una persona joven con buena preparación académica, y muchas razones se esgrimen para intentar interpretar el por qué se votó por Pedro Palacios. Pero usted toca este tema. ¿Fue también en alguna medida un voto en contra de la actuación de Marcelo Cabrera y particularmente por la forma en que manejó el tema tranvía previo a su campaña, en la campaña y lo que hizo después como alcalde? A mí me parece que no solamente es en contra de la forma como manejó el proyecto tranvía, me parece que es un voto en contra de una propuesta de trabajo no ejecutada, pues esta suerte de ofertas planteadas en la campaña anterior a esta, en donde se ofreció construcción de miles de viviendas, al menos un trazado claro de una nueva circunvalación, el cuestionamiento a la ejecución del tranvía en cuanto tal, una suerte de reingeniería administrativa de la municipalidad, utilizando la tecnología de última punta, siempre pensando en la ciudadanía. Todos esos aspectos me parece que si se realizaron no fueron comunicados, pero me parece que la ciudadanía hizo una evaluación con respecto de aquello y decidió no seguir votando por una persona que de una u otra manera no sé si cumplió o no comunicó acerca del avance de estas obras. Me parece entonces que si consideramos el comportamiento de las y los ciudadanos, en donde aproximadamente 8 meses antes de las elecciones se manifestaba abiertamente en contra de votar por cualesquiera de los candidatos que signifiquen continuismo, eso poco a poco se fue configurando en una suerte de voto que en contra o un voto que castiga gestiones incumplidas, gestiones no realizadas. Algo parecido pasó con respecto a la candidatura de Carrasco también. Es un voto en contra de Carrasco, pero también es un voto en contra de Jefferson Pérez. ¿Por qué quiero decir esto? Si bien es el voto en contra de gestiones no adecuadas, que no han sido muy bien vistas por la ciudadanía durante algunas décadas de gestión, por otro lado votaron en contra también de un candidato que pudo haberse convertido en la alternativa. Sin embargo, sus
criterios, sus conclusiones, sus análisis dejaron mucho que desear. Por tanto, votaron también en contra de estos nuevos candidatos que de una u otra manera no mostraban conocimiento y experiencia para la gestión pública. En ese escenario, pues asoma una figura renovada, casi desconocida en el ámbito de la política clásica, y asume el liderazgo de la ciudadanía. Por tanto, la ciudadanía no hizo un análisis de carácter político ideológico, la ciudadanía hizo un análisis en términos de decir, bueno, hasta aquí camina esta forma de ejecución de la política y esperamos inaugurar otra, no sabemos cuál, pero la ciudadanía pensó en inaugurar otros criterios, otros paradigmas en términos de política pública local, y bueno, a eso estamos apostando. En todo caso, y ya para dejar atrás el tema tranvía, bien vale la pena dejar un poco en claro quién concibió o quién tuvo de alguna manera la paternidad sobre este proyecto, y tenemos que decirlo, fue el propio Marcelo Cabrera. Él, cuando estuvo aún en funciones en su anterior alcaldía, realizó un viaje a Francia acompañado de algunos concejales, me parece que fue a la ciudad de Lyon, y vino con la idea del tranvía. Dijo que lo había visto un tranvía allá y que le gustaba para la ciudad de Cuenca. Luego vino una campaña política en la cual Marcelo Cabrera, compitiendo ya contra Paul Granda, reitera, y esto lo tenemos en un documento escrito, pues ventajosamente se publicó en una revista de pequeña circulación, pero consta allí, debe haber sido el año 2008 aproximadamente, cuando Marcelo Cabrera señala que entre sus propuestas estaría un proyecto tranvía. Finalmente gana Paul Granda las elecciones, en el año 2009 asume este proyecto como suyo, sin realizar los debidos estudios de prefactibilidad, de factibilidad, lo lanza más por movimientos de carácter político y de otros intereses. Lo inicia atropelladamente en las postrimerías del 2014, cuando se cumplía el plazo de que ese tranvía tenía ya que estar terminado, así lo prometió en el marco de una sabatina junto a Correa. Y luego es la historia que ya conocemos, la oferta de campaña de Marcelo Cabrera de no ir adelante con este proyecto, en cuanto ganó, una reunión con el embajador de Francia, un viaje a Francia, el retorno, y ya en menos de 2 o 3 meses de este último mandato local de Cabrera, la decisión de continuar con la obra hasta el final. Vale la pena reseñar esta brevísima historia porque la memoria de los cuencanos es bastante frágil. Marcelo Cabrera ha estado involucrado con el tranvía desde sus inicios, desde que nació como idea, hasta el final en que lo ha entregado, lamentablemente sin que preste aún servicio a la ciudad de Cuenca. En todo caso, este es nada más que un capítulo del actual alcalde que deja ya sus funciones, Marcelo Cabrera. Sin embargo, se especula también qué va a suceder con los políticos locales, licenciado Chacón. ¿Qué pasa con quienes han sido figuras gravitantes, más allá de lo que fue Alianza País? Estuvieron los políticos locales Paul Carrasco y Marcelo Cabrera dominando de alguna manera el escenario político local. ¿Cuál es su futuro? ¿Cómo los ve? Solamente una idea previa a esto. Mire, tuve la suerte de estar también en Lyon hace aproximadamente unos 6 meses. También vi el tranvía de Lyon. Y yo creo que ese modelo no es el adecuado para la ciudad de Cuenca por 2 razones fundamentalmente. Primero, porque Lyon es una ciudad con una estructura totalmente diferente a Cuenca. Y 2, la cultura de los habitantes franceses de la ciudad de Lyon es otra con respecto al tema de la movilidad. Y diría un tercero, hay todo un sistema integrado. Los tranvías, y esto es una constante en todas las ciudades del mundo que lo tienen. Y no es la integración con el resto del sistema o con otras líneas del propio tranvía. Exactamente, no se trata solamente de poner un tren eléctrico que atraviese y rompa la ciudad, sino más bien de considerar un concepto integral de movilidad en el marco de la complejidad y totalidad. Y en ese escenario el tranvía no es un más que una especie de juguete caro. Es un juguete caro, realmente. Sí, yo realmente discrepo con el hecho de que el tranvía de Lyon es un buen referente para la ciudad de Cuenca. No necesariamente. Y 2, en ese mismo escenario, creo que hay una corresponsabilidad compartida de todos que de una u otra manera fueron parte del gobierno local y tomaron decisiones, no solamente sus autoridades fundamentales, sino también su equipo de concejales, de ediles, quienes de una u otra manera dieron el visto bueno para la ejecución de la obra. Por tanto, es una propuesta
que ha sido ejecutada pensando más bien en la intencionalidad política o politiquera, diría yo, de quienes administraron la ciudad y se olvidaron de las reales necesidades de la ciudadanía en términos de este problema que sigue siendo un problema latente, el de la movilidad. Retornando a su pregunta, realmente tengo entendido que la ciudadanía entra en un momento de evaluación acerca de la política y la gestión pública de los políticos locales. Son 20 años que hemos tenido el liderazgo y el predominio de dos movimientos locales prioritariamente. Estoy hablando de Igualdad y de Participa. Estos movimientos de una u otra manera configuraron liderazgos específicos bajo el nombre de Marcelo Cabrera en el un caso y de Paul Carrasco en el otro caso. Y claro, los movimientos a los que hago referencia pecan de no generar nuevos liderazgos. Yo la pregunta que siempre he realizado en ámbitos de diálogo, análisis político, incluso con los mismos involucrados, he dicho, bueno, después de ustedes, ¿quién queda para liderar este movimiento político? Y detrás de eso estaba la idea de cuál es la ideología y cuál es la concepción filosófica que tienen para la práctica política a nivel local y nivel nacional. Sin embargo, esas respuestas aún están pendientes y claro, la ciudadanía, luego del fracaso del modelo de la revolución ciudadana, en el que también estaban involucrados indirectamente estos dos movimientos, comienza a pensar en que la mirada política tiene que ser diferente, pero algo diferente que vaya más allá de lo actualmente existente, algo más allá de lo vivido en términos de propuestas políticas generales. Por un lado, todo ese modelo vinculado con la importancia que se le presta al mercado para gestar el desarrollo, y por otro lado, esas propuestas más afines al modelo de Alianza País, centradas en el Estado para generar desarrollo. Obviamente, después del análisis, después de la experiencia vivida, creo que el primer modelo, el centrado en el mercado, sigue siendo excluyente y agresiva con respecto a la naturaleza, sigue siendo explotadora, diría. El otro modelo realmente no cumplió adecuadamente el mandato ciudadano y en ese escenario se convirtió más bien en el Estado en una suerte de instrumento o herramienta para el enriquecimiento ilícito de unos pocos. ¿Qué es menos malo? O que se enriquezcan a partir del capital y se hagan suyo el dinero ajeno, o que se enriquezcan a partir de la gestión del Estado y hagan suyo el dinero ajeno. Cuando digo dinero ajeno, estoy hablando del dinero de las y los ciudadanos. En ese escenario, creo que las y los cuencanos, más allá de haber elegido al nuevo alcalde, estamos pensando en que es necesario configurar un nuevo espacio, un nuevo escenario en el que otro paradigma político, una necesaria, yo no solo diría renovación, una especie de cambio de época en torno a la política. Eso que nos prometió Rafael Correa cuando llegó al poder no es una época de cambios, es un cambio de época, decía, tomando una frase célebre de uno de los sociólogos latinoamericanos más importantes. Creo que sí, en Cuenca eso se retardó y ahora estamos interesados en que en términos políticos en Cuenca, en la provincia y en el Ecuador mismo suceda un cambio de época más allá de los neoliberalismos y de los neosocialismos del siglo XXI. Otro aspecto que quisiéramos analizar en esta mañana, y aquí vamos a contar también con el apoyo del economista Enrique Serrano, quien es uno de los presentadores de Derechos Urbanos, un programa de esta emisora, analizar otros aspectos de lo que fueron estas festividades de Cuenca, las manifestaciones públicas, las lecturas que esto dejó. No vino ninguna autoridad nacional, Lenín Moreno y el vicepresidente de la República, seguramente atropellados por el caso Assange y con otras prioridades. Moreno se encuentra, dicho sea de paso, en la ciudad de Washington, atendiendo a compromisos de carácter financiero y políticos en esa urbe y en los Estados Unidos. No hubo tampoco la presencia de ningún
ministro conspicuo en el gobierno, María Paula Romo, por ejemplo. Quien dio la representación del gobierno fue el ingeniero Carlos Julio Jaramillo, un exdirector de Agua Potable de Tapa, que hoy es cabeza del Banco de Desarrollo. Vamos a realizar un brevísimo análisis sobre lo dicho, pues también las declaraciones de Carlos Julio Jaramillo como representante del gobierno han generado algunas dudas. La misión Agua Segura para Todos ha invertido 446 millones de dólares hasta la fecha a nivel nacional y prevé ejecutar obras por 800 millones de dólares hasta el año 2021. En Cuenca, el gobierno del presidente Lenín Moreno, a través de la herramienta del Banco de Desarrollo del Ecuador, ha realizado operaciones por más de 105 millones de dólares en obras de agua potable, de saneamiento, en varias parroquias del cantón, en educación y además en proyectos que generan energía verde, como es el caso del proyecto regional de la empresa Elegaustro EP, de acá de la ciudad. Es el parque eólico Minas Huascachaca, el más grande del país, que tendrá la capacidad de generación de 50 megavatios, mientras que en la provincia, en el mismo periodo, se ha invertido, a través del banco, cerca de 130 millones de dólares. Así también, este gobierno ha marcado el compromiso con el cantón y la provincia, por lo cual, desde el inicio de su gestión ha invertido en materia de vialidad cerca de 150 millones de dólares, mejorando la conectividad de la provincia y el tiempo de traslado de todos sus habitantes. Pero el trabajo no termina ahí. Está planificado realizar la repotenciación y mejoramiento de 7 distribuidores de tránsito en la vía Cuenca-Azogues-Biblián. Y del mismo modo, la construcción del nuevo acceso sur, para lo cual los estudios estarán listos para el segundo semestre de este año. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano para analizar brevemente estas cifras, datos, compromisos del gobierno nacional que fueron comunicados a través de Carlos Julio Jaramillo, cabeza actual del Banco de Desarrollo. Entre las situaciones que llaman la atención está la cifra de 150 millones de dólares supuestamente invertidas en el gobierno de Lenín Moreno, lo dice muy claramente el ingeniero Jaramillo, en vialidad, y la referencia que hace también a un proyecto hidroeléctrico importante, sin duda, pero que en realidad se encuentra en la provincia de Loja. Nos referimos al parque eólico Minas de Huascacacha, que es cierto, es un proyecto que ha sido concebido en el gobierno provincial, lo asumió Elegaustro, ha venido luchando por este proyecto, recién recibe un apoyo del Banco de Desarrollo, pero muy poco tiene que ver de otra manera con la provincia de La Suay. Su análisis, economista Serrano, muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Empezaré por lo último. El señor gerente del Banco de Desarrollo hace referencia a lo que serían los 7 pasos a desnivel en la vía Cuenca-Azogues y lo que sería el nuevo ingreso por la Panamericana Sur. Estos 2 proyectos están en el nivel de estudios y fueron suscritos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa pública Universidad de Cuenca. Sin embargo, ya tienen un grave retraso. En el contrato firmado se establecía el mes de diciembre como mes plazo para la conclusión de estos estudios. Estamos en el mes de abril y todavía no se terminan los estudios, sea porque no les han entregado el anticipo en la cuantía determinada, porque no les han pagado las planillas o porque no ha habido el informe de fiscalización correspondiente. La Universidad de Cuenca, a través de la empresa pública de su propiedad, de su patrocinio, hizo estas 2 contrataciones, pero está pendiente también el estudio de el túnel por el Tahual y de la vía a 4 carriles hacia los cantones de Paute, Gualaceo, Huachapala, Chordeleg, etcétera. De tal manera, pues, que esta es también una información un poco en el aire, porque no se cumplen los plazos de los estudios. En cuanto a los montos de inversión y a las cifras dadas por el señor gerente del Banco de Desarrollo, primero son cifras inexactas, no las precisa como usted la está muy bien indicando. Hablar del proyecto eólico Huascachaca, o sea, puente de soga o de bejuco, digamos, algo así. En quechua, chaca es puente y huasca es bejuco, de ahí viene lo de ayahuasca también. O sea,
este proyecto eólico de Huascachaca está en la fase inicial, entonces más se puede hablar de que hay una gran inversión, están empezando a ejecutar las obras. Generalmente los funcionarios del gobierno central tienden a creernos que somos soquetes, no por decirlo menos, o que continuamos en la noche de los giles, y entonces vienen con una serie de cifras que son imprecisas e inexactas. Realmente, por otra parte, estas no son dádivas del gobierno central, son créditos que da el Banco de Desarrollo que tenemos que devolverlos y pagarlos. Así es, parte de las declaraciones de Carlos Julio Jaramillo, que habla de una serie de cifras: 105 millones de dólares para agua potable y otras obras, 130 millones para la provincia. Está hablando todo de créditos del Banco de Desarrollo, no de asignaciones directas del presupuesto nacional en beneficio de la ciudad o la provincia. Así resulta, mi estimado Gustavo, sí, realmente son créditos. Y además las cifras, los orígenes y destinos son inexactos. Fíjese usted cómo así el Banco de Desarrollo está asociado a los estudios de los 7 pasos a desnivel en la vía Cuenca, en la vía rápida Cuenca-Sogues, o en el nuevo ingreso a la Panamericana Sur, salvo que el Banco de Desarrollo habría prestado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas dinero para que a su vez el Ministerio de Transporte entregue el anticipo a la empresa pública Universidad de Cuenca para que ejecute estos estudios. Por otra parte, está en el portal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la cifra de la inversión realizada y acumulada en los 12 años, en el periodo de Correa, en el periodo del licenciado Moreno, y la cifra no llega a 300 millones de dólares, lo que quiere decir que en realidad, haciendo un promedio homogéneo, se está invirtiendo en la provincia de La Suay alrededor de 30 millones o menos de 30 millones de dólares por año. Entonces, ¿de dónde salen estas cifras alegres y a la vez angustiantes? ¿No? Porque vienen a las reuniones estas los representantes del gobierno central y esgrimen y exhiben una serie de datos que no tienen ningún sentido y simplemente nos llenan de bochorno porque nos creen que somos, como dije hace un momento, una sarta de giles. Gracias, economista Serrano. Habrá otros espacios para realizar un análisis más profundo de lo que se dijo en el Cabildo Ampliado, tanto por parte de las autoridades locales como del Gobierno Nacional. Entramos a la parte final de este diálogo en estudios con el sociólogo Humberto Chacón. Un poco la historia que se repite, la demagogia, las verdades a medias, las ofertas que nunca llegan, como esta de los famosos distribuidores de tráfico, los túneles, etcétera, que vamos ya no sé por cuántos años recibiendo alusiones en estas sesiones solemnes de Cabildo Ampliado. Sí, realmente comparto mucho con lo indicado por el economista Serrano en torno a decir que son datos generales muy vagos en términos de proyectos que inclusive no están realizándose. Absolutamente imprecisos en cuanto a inversión en vialidad. Totalmente, sí. En términos incluso de proyectos que no están ejecutándose en la provincia de La Suay. Otro aspecto que me parece importante resaltar es que si esta es la inversión de los primeros estudios, en verdad esta obra o estas obras se ejecutarán después de 5, 6, 7 años, ya no durante la gestión de Lenín Moreno, pues me parece que las y los ecuatorianos acabamos de pasar la década perdida y creo que con Lenín Moreno están pensando que este va a ser el quinquenio a los 4 años, hago alusión también al término que utilizó el economista Serrano, van a ser 4 años quizá de las y los giles. Las y los ecuatorianos estamos totalmente despiertos, estamos atentos a esta serie de incumplimientos en términos de gestión pública. Mire, yo tengo que trasladarme permanentemente de Cuenca hacia Delej, por atrás de Ricaurte, y ahí encontramos al menos unos 2 kilómetros de asfalto totalmente destruido. Hace 2 semanas hicieron una primera intervención y ahí se ha quedado. Es decir, este momento se convierte no solamente en un obstáculo a esa vía, sino realmente en un peligro para quienes transitan permanentemente allá. Y esa es gestión incumplida. En ese escenario debemos también entender que la política pública del gobierno es una política pública que
en su afán de generar rupturas con el anterior régimen, está generando aproximaciones perversas a proyectos políticos también agotados en el Ecuador. Antes que se aleje de la vialidad, realmente este 12 de abril llegó con Cuenca a un estado que raya con lo desastroso en cuanto a su vialidad. Lo hemos hablado, comentado y conversado mucho en los últimos días. Es muy preocupante. Yo creo que la gestión realizada tanto por el gobierno nacional como también por la prefectura deja mucho que desear en términos de atender las necesidades urgentes en vialidad, tanto en carreteras de primero, segundo y tercer orden. La necesidad de movilizarse de la población urbana hacia lo rural y de lo rural hacia lo urbano bajo cualquier criterio debe ser satisfecha adecuadamente. Eso ha generado y está generando una suerte de rechazo con respecto de toda esta información que nos dicen, bueno, tanto dinero que dicen haber invertido, ¿en dónde está? Porque las obras no se ven. Quizá están todavía en papeles en términos de estudios, pero los estudios deben responder a las necesidades prioritarias de las y los pobladores. En ese escenario quería retornar el último tema en términos de indicar que el régimen de Lenín Moreno está descuidándose prioritariamente de cumplir con la ciudadanía en su afán de manifestar o evidenciar una suerte de crisis y conflicto con su anterior aliado, el expresidente Rafael Correa. Y en ese escenario, a mí me parece que lo perverso de la gestión de Lenín Moreno es esa aproximación bastante evidente con respecto de formas políticas pretéritas vinculadas con el neoliberalismo y con sus líderes y lideresas. En ese escenario no es posible entender, o mejor, las y los ecuatorianos debemos de estar muy despiertos y a la expectativa de todo lo que significan las políticas públicas nacionales e internacionales. La firma del crédito con el Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver con esa afirmación realizada por el representante del Ejecutivo ante el Instituto de Seguridad Social de postergar la jubilación de las y los ecuatorianos. Siempre eso está vinculado con las recomendaciones, aquello que hace décadas llamábamos las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, es decir, esas condiciones que debemos cumplir necesaria y obligatoriamente para que nos presten un dinero que luego será devuelto no solamente en términos de su capital, sino en términos de sus intereses prioritariamente. Yo creo que hay dos cosas que las y los ecuatorianos no debemos dejar de mirar. Uno, esta intencionalidad del gobierno para meter la mano en el bolsillo de los ahorros de todas y todos los ecuatorianos, y dos, esta política internacional en la que nos involucramos innecesariamente, pero respondemos a las expectativas del gobierno, a las expectativas de Washington y sus aliados. Me refiero al término de la estancia de Julian Assange en la Embajada de Inglaterra. Eso tiene mucho que ver en política pública internacional, y las y los ecuatorianos estamos siendo observados como personas, institucionalmente hablando, como personas que incumplimos los tratados internacionales y que sin necesidad de que se ejecuten protocolos mínimos en torno a residencias, a nacionalidades, afectamos de eso. Simplemente a través de una entrevista que damos en algún lugar y a través de alguna emisora. Me parece que son actos de irresponsabilidad política. Las y los ecuatorianos debemos comenzar a pensar en que después de este supuesto régimen de transición debemos pensar hacia dónde queremos transitar, no al pasado. Busquemos nuevas alternativas. Gracias al sociólogo Humberto Chacón, con quien hemos realizado un breve análisis de lo que se dijo en las festividades de Cuenca durante las celebraciones de los 462 años de fundación de esta urbe.